Bienvenidos a Zorrilla Radio. el programa que grabamos a diario Emanuel Zorrilla Chris Stonem, y yo, Sergio Rock and Lover. acompañando tus días. Juntos somos los expertos en nada que hablan de todo, todo. StarCraft. En el inicio de la existencia solo había una raza. Se supone que el nombre correcto es decir especie. Nosotros somos la especie humana. Y dentro de la misma especie hay razas, ¿no? Como los perros, ¿no? El perro es la especie. Y las razas vienen a ser las diferentes razas de perros. Entonces lo correcto sería decir que es una especie, no una raza. Pero bueno, solamente existía una especie. La especie se llamaba Xel'Naga. Los Xel'Naga eran una vida inteligente que había vivido millones de años, ¿no? Y empezó a haber una constante expansión en el universo. Ellos eran muy inteligentes. Su inteligencia había avanzado ellos ya habían pasado por todo, ¿no? Las guerras, hambruna, que se acabaran sus recursos, exploraron otros planetas y así. Entonces llegaron como que al máximo de su evolución y límite de inteligencia, no sé cómo llamarle. Y ellos empezaron a desarrollar una como telepatía entre ellos, ¿no? Entre los Xel'Naga. Entonces ya todos estaban conectados con todos. Cualquier nuevo integrante Xel'Naga que nacía, ya nacía con esto. Ya tenían una especie de mente colmena. Los más viejos, todos, ¿no? Entonces los Xel'Naga ya habían evolucionado muchísimo, ¿no? Eran de aspecto frágil, porque pues ya habían superado guerras y todo, ¿no? Solamente avanzaban en el ámbito, ¿cómo decirle? Científico o no sé. Entonces el siguiente paso de los Xel'Naga era volverse dioses. O bueno, no sé cómo decirle. Es crear nuevas especies, ¿no? Inteligentes. Entonces ahí donde, usando su propio ADN, ya eso suena muy a Alien, ¿no? Y a los ingenieros, pero bueno. Entonces los Xel'Naga, usando su propio ADN y con ciertas modificaciones, crean a los protos. Los protos, precisamente de ese viene el nombre. Protos es de primero, ¿no? Algo así. Es su primer intento, ¿no? Crean a los protos, ¿no? Son seres inteligentes, con un cuerpo físico más resistente que ellos, que los Xel'Naga. Los Xel'Naga ya eran una especie como de nebulosa, ya no tenían tanto cuerpo físico, en fin. Bueno, no me voy a retardar tanto, ya voy a ir más rápido. Entonces, pues ya crean a los protos y los ponen en un planeta, ¿no? Ex-Nidur o Nidur, ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Y ya empiezan a ver su evolución, ¿no? De los protos. Y los Xel'Naga les piden que sean adorados, ¿no? Entonces los protos les crean pirámides y todo eso. Ya los protos evolucionan, ¿no? Y siguen avanzando y todo. También ellos empiezan a desarrollarse y luego los protos empiezan a expandirse en el mundo, en el universo. Y los Xel'Naga pues se sienten felices de su creación, ¿no? Pero los protos pues se enojan con los Xel'Naga, ¿no? Porque dicen, oye, pues, ¿para qué nos creaste? ¿Cuál es el propósito de la vida, ¿no? De existir. Y les reclaman, tienen ahí una discusión con los Xel'Naga de que, oye, pues, qué egoísta tienes que ser como para habernos creado, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Solamente para ser adorados? Entonces, pues eso no les gustó a los protos ni a los Xel'Naga. Entonces se pelean, tienen ahí un conflicto y se van los protos, ¿no? Ya no queremos saber nada de ustedes. ¿Y se van? Se independizan, digamos. Entonces, los protos también heredaron esa especie de telepatía. Pero los protos, los Xel'Naga lo hicieron de manera limitada. Entonces los protos necesitan cristales de su planeta natal para poderse comunicar entre ellos. Si no, no pueden. Es como una especie de antena, ¿no? Que amplifica las señales para ellos poder estar conectados mentalmente. Entonces los protos pues ya se retiran, ¿no? y buscan su propio destino. Entonces los Xel'Naga, abrumados por su primer intento de crear una inteligencia nueva, una especie inteligente,
deciden hacer una segunda opción. Pero ellos ahora se van a una diferencia. Dicen, bueno, vamos a hacer una especie distinta. Entonces usan animales, criaturas, especies de diferentes planetas. Animales agresivos, ¿no? Salvajes. Y modifican su ADN y agregan solo un poco de ellos, de los Xel'Naga, para darles inteligencia. Entonces así es como se forman los Zerg, esta nueva especie, ¿no? Los Zerg. Entonces se dan cuenta con mucha alegría que los Zerg también son una especie inteligente, ¿no? Que empieza a evolucionar demasiado rápido. Están dentro de un planeta, ¿no? Y empiezan a evolucionar muy rápido y a comunicarse entre ellos y todo, pero ellos creen que pues su inteligencia como sea es limitada, ¿no? Son una especie de ¿cómo se podría decir? Como abeja. O sea, son inteligentes pero con limitantes, ¿no? Los Xel'Naga creen que los Zerg no los entienden a ellos, ¿no? En fin, entonces les empiezan a dar así como empiezan a ser observados, ¿no? Los Zerg por los Xel'Naga, y ven que el problema de hacer todas estas combinaciones de especies, de animales y todo esto, crearon a los Zerg una especie perfecta, porque era lo que querían hacer los Xel'Naga, la nueva especie perfecta, ¿no? Entonces dotan a los Zerg de una gran fuerza física y para su supervivencia ser sumamente agresivos. Y de esa manera empiezan a los Zerg a expandirse, a exterminar otras especies y y los Zerg empiezan, les estoy hablando de que según pasan miles de años, ¿no? O millones. Los Zerg empiezan a asimilar el ADN de todas las especies animales conquistadas. Entonces los Zerg son una combinación de muchos ADNs. Entre ellos, como dije, en su base los Xel'Naga. Entonces los Zerg empiezan a crecer y crecer y ser más y ser más. Están dentro de un planeta, ¿no? Y los Xel'Naga, pues dicen, no manches, lo malo es de que son sumamente agresivos, ¿no? Entonces los protos, al darse cuenta, se acercan a los Xel'Naga y les advierten, oigan, hemos estado viendo lo que están haciendo, tengan cuidado porque los Zerg son una especie muy agresiva y eso puede dar problemas en el futuro. Y los Xel'Naga dicen, sí, como sea, no los pelan, ¿no? Y los protos se van. Y entonces los Xel'Naga pues siguen maravillados con su creación, ¿no? Hasta que, tiempo después, los Xel'Naga fueron engañados por los Zerg. Los Zerg sí se podían comunicar entre ellos, porque gracias a ese pequeño ADN que tenían de los Xel'Naga, los Zerg también tenían una comunicación entre ellos, sin que fueran detectados por los Xel'Naga. Entonces los Xel'Naga creían que los tenían atrapados dentro de este planeta y tenían intervenidas sus comunicaciones, pero no, los Zerg se estaban comunicando entre ellos, y entre ellos habían supermentes, que eran los líderes, ¿no? que pensaban todo y que mandaban a la colmena a hacer diferentes cosas, acciones. Entonces le hacen creer a los Xel'Naga de que no son tan inteligentes, pero en realidad sí lo eran. Habían logrado evolucionar tanto que ya podían estar en el espacio. Entonces los Zerg empiezan a invadir otros planetas. Y cuando los Xel'Naga se dan cuenta ya es demasiado tarde. Los Xel'Naga vivían en un planeta gigantesco que ya había sido invadido por los Zerg. Y entonces la supermente manda a destruir a todos los Xel'Naga. Y los Xel'Naga, al ser una especie pues indefensa, pacífica, no tienen manera de defenderse. Y son aniquilados de manera brutal por los Zerg. Entonces estos se dan cuenta los protos. Y los protos acuden a salvar a los Xel'Naga, pero es demasiado tarde. Los Zerg ya habían invadido el planeta y ya habían arrasado con los Xel'Naga. Y los protos se comunican con los Zerg, ¿no? Y les dicen, oye, pero ¿por qué hicieron esto? Eran sus creadores. Y los Zerg dicen, es que ellos no merecían existir, porque son una especie débil. En este universo solamente merecen existir las especies más poderosas y más fuertes, resistentes y pues ganadoras. Entonces los Zerg amenazan a los protos y les dicen, mejor lárgate y lárguense y no se crucen en nuestro camino,
de expansión porque les puede ir mal. No manches. Entonces, pues eso espanta terriblemente a los protos, ¿no? Y los protos enfurecidos, ¿no? Prometen vengarse porque pues, destruyeron a sus creadores, a los Xel'Naga. Y ya, no se vuelve a saber nada de los Xel'Naga. Qué feo, ¿no? Y al mismo tiempo, ahí viene la parte de los Terran. Al mismo tiempo, los protos, en su expansión en este universo, se dan cuenta de que hay una especie semi-inteligente, pero muy primitiva, en un planeta muy remoto, en el planeta Tierra. Entonces los protos deciden ser nuestros guardianes, nuestros, ¿cómo se les dice? Nuestros cuidadores. Entonces los protos, los protos siempre están ahí. Supone que los protos son los que nos dan la tecnología según para construir pirámides y todo eso, ¿no? O sea, y entonces la especie humana empieza a crecer, porque los protos pues dicen, ¿saben qué? Estos Terran, estos humanos terrícolas, se ve que están evolucionando. Y quizá ellos nos ayuden en algún momento para la guerra definitiva contra los Zerg. Entonces por eso nos cuidan. Y tratan de bloquear los enlaces psíquicos de los Zerg para que nunca logren encontrar a los Terran, mientras siguen pasando miles de años y el Terran sigue evolucionando, ¿no? Al mismo tiempo los protos avanzan en tecnología, porque sabían que iba a haber un momento de guerra contra los Zerg. Entonces pues cada quien por su lado, y los únicos tontos e ignorantes éramos nosotros los Terran. Llega un momento, no me acuerdo qué año, en el que el planeta Tierra ya está devastado. Ya se acabaron los recursos, ya, todo mal, ¿no? Se está acabando el planeta. Y se supone que en plataformas gigantescas empiezan a lanzar a la gente, ¿no? Principalmente a los presos, ¿no? Algo así como en Alien 3. Son prisiones que están volando así por el universo, ¿no? Porque ya no hay espacio en el planeta, entonces las empiezan a lanzar. Y el planeta Tierra se empieza a extinguir, pero la especie humana sigue adelante, ¿no? Porque en algún momento, después de cientos de años orbitando en el universo, logran tener control de las naves, los presos. Y entre ellos se empiezan a reproducir y luego ya tienen contacto con los demás presos de esas plataformas. Cada plataforma tenía como 1,000,000 de Terrans y así, ¿no? Ay, no me acuerdo de las cantidades. Se ponen de acuerdo y ya. Entonces empiezan a vagar los Terran. Se ponen de acuerdo. Pero se supone que los Terran son descendientes de todos estos presos, ¿no? De todos estos delincuentes, asesinos, ¿sí? O sea, lo más bajo de la raza humana. Entonces los Terran empiezan a expandirse y conquistan, si no me equivoco, 11 planetas. 11 planetas lejanos del sistema solar. Y ahí es donde ya hacen su casa y sus hábitats, mejor dicho. Y uno de sus primeros planetas que conquistaron era el planeta, no me acuerdo si se llama Mar Sara o no me acuerdo. Claro, entre los Terran hay discusiones, de nuevo la política, es cuando se arman ahí los confederados, cada quien tiene sus reglas. O sea, entre los Terran siempre ha habido discusiones, ¿no? Siempre. O sea, somos una especie bélica y que vivimos de la guerra y siempre haciéndonos daño, ¿no? Entonces, los protos siempre nos protegen. Bueno, de repente los protos se dan cuenta con horror que los Zerg ya habían conquistado, ya habían penetrado, invadido, infestado uno de los planetas de los Terran, que es ¿no? El Mar Sahara o no sé cómo se llama. Los protos se dan cuenta que ya están ahí un montón de Zerg. Y los Terran, pues de repente en sus, ¿cómo se les dice? Inspecciones, ¿no? Pues sí, los Terran de repente ven a los Zerg y los ven como otra especie animal, ¿no? Agresiva y los matan y ya, o sea, no les prestan mucha atención. Los Terran pues empiezan a dar cuenta de eso, ¿no? Los Terran siguen con sus guerras internas y todo. Entonces se dan cuenta que los protos que es como una casa que ha sido infestada, ¿no?
por alguna plaga. Se dan cuenta de los protos que la única manera de salvar a los Terran es destruyendo el planeta. Entonces de repente llegan naves de protos y es la primera vez que los Terran ven a los protos. Y ven naves gigantescas llegando a su planeta y los protos empiezan a destruir, ¿no?, todas las colonias Terran que estaban siendo infectadas por los Zerg. Pero esto lo hacían para protegernos, para proteger a los Zerg. Y pero pues los Terran lo ven así como, oye, pues llegó una especie alienígena y nos empezó a destruir nuestro planeta, ¿qué onda? Entonces los Terran le declaran la guerra a los protos. Y los Zerg, al darse cuenta, ellos son muy inteligentes. Retiran sus fuerzas, pero no todas. Es decir, los Zerg les quieren hacer creer a los protos que pues ya los habían destruido. Pero nada más quieren hacerles creer eso. Al mismo tiempo los Zerg siguen invadiendo otros planetas Terran, porque quieren destruirlos por ser los protegidos de los protos, y además quieren asimilarlos, porque se dan cuenta que los Terran han logrado desarrollar funciones telepáticas. Las unidades Terran, que son los Ghost, y todos ellos tienen poderes mentales. Entonces los Zerg los quieren asimilar. Entonces por eso los quieren. Entonces les hacen creer a los protos de que pues sí, ya nos destruiste y ya, ¿no? Entonces algunas colonias Terran siguen invadidas por los Zerg y ahí se da pelea entre ellos, y al mismo tiempo los protos regresan y empiezan a destruir de nuevo, ¿no? Todo lo Terran, pero con la intención de salvarlos de toda esta infestación. Y en eso empieza el juego. Ya, no manches, Emanuel, qué locura. Después de toda esta intro enorme, después de millones de años de evolución de los descendientes de los Xel'Naga, los protos, los Zerg y los Terran por su lado, esa es la razón, ¿no?, de que se encuentren por primera vez y todo esto. Y ese es el inicio de estas especies. Entonces ahí empieza el juego, en el que tú eres los Terran y estás jugando con unos y hay problemas internos y todo esto. Y estás lidiando contra los Zerg y al mismo tiempo le declaras la guerra a los protos y ya, ahí empieza el juego. No manches, qué locura, ¿no? Ya. Y bueno, ya de ahí pasan otras cosas que ya no te voy a contar, por si lo llegas a seguir jugando. Pero su historia es buenísima.